Mi corazón se paró. Y cuando eso pasó, no desaparecí. Hay un lugar donde el tiempo no existe, donde los segundos duran una eternidad y donde nadie puede escapar de la verdad más profunda sobre sí mismo. Lo que experimenté allí no fue un sueño ni una fantasía reconfortante. Fue una advertencia, una alerta sobre algo que ya ha comenzado y que podría cambiar todo lo que sabes sobre seguridad, estabilidad y fe. El mundo se encamina hacia un momento que pocos pueden prever, una línea divisoria tan radical que separará la apariencia de la esencia, la fe de la religiosidad y la verdad de la ilusión. Y lo más aterrador no es lo que le pueda pasar al planeta, sino a los corazones de aquellos que no están preparados. ¿Cómo llegó una mujer común y corriente, que solo oraba cuando lo necesitaba, a los pies de Jesús? ¿Qué me mostró sobre el futuro cercano? ¿Y por qué el mayor peligro que enfrentaremos no será la muerte, sino perdernos? Antes de responder a esas preguntas, es necesario comprender quién era yo y qué ocurrió en el instante en que todo se volvió negro. Pero cuando morí, todo cambió, y lo que vi en esos minutos, cuando mi cuerpo estaba clínicamente muerto, no fue una simple visión personal, no fue un sueño reconfortante de luz y paz, fue una advertencia, una llamada urgente sobre algo que ya está en marcha, algo que nadie quiere oír, pero que todos sentiremos muy pronto. Vi al mundo sumirse en un caos que la mayoría no está preparada para afrontar. Vi cómo estallaban las tensiones políticas, líderes que tomaban decisiones impulsados por el orgullo y la venganza, alianzas que se rompían. Vi cómo todo se desmoronaba, no de golpe, sino en una secuencia de reacciones que se retroalimentaban. Fui testigo de la Tercera Guerra Mundial. Ahora, quizá estés pensando, otro video apocalíptico, otro alarmista que finge haber recibido una revelación esclarecedora. Puede que tengas razón en sospechar, pero ¿y si no es así? ¿Y si 2026 no fuera simplemente otro año difícil, sino un punto de inflexión? ¿Un punto a partir del cual nada volvería a ser lo mismo? ¿Y si, mientras ves este video, las piezas ya se estuvieran moviendo? No como ciencia ficción, sino como decisiones humanas reales, como decisiones políticas reales, como el orgullo y el poder reales impulsando algo que ya está en movimiento. Lo más aterrador es no saber que esto podría suceder. Lo más aterrador es saber que cuando suceda, mucha gente estará más dispuesta a acumular comida que a examinar sus propios corazones. ¿Cómo tuve que morir yo, una mujer común y corriente, para darme cuenta de esto? ¿Qué vi exactamente en esos minutos? ¿Y por qué Jesús dejó claro que el mayor peligro en estos días no será morir, sino perderse? Antes de que entiendas todo esto, necesitas conocerme. Necesitas retroceder y comprender quién era antes de morir, porque es precisamente ahí, en ese contraste, donde la advertencia cobra fuerza. Me llamo Rebeca y tengo 29 años. No soy pastora, ni profeta, ni líder religiosa, y quizá precisamente por eso me ha estado sucediendo todo esto. Hace poco tuve una experiencia cercana a la muerte. Mi corazón se paró y estuve muerto durante unos minutos, confirmados por los médicos, durante los cuales mi cuerpo simplemente dejó de funcionar. Pero antes de que pienses que fue por ser súper espiritual, déjame ser honesto. No lo era. Sí, yo creía en Dios, pero vivía con esa fe tibia, cómoda, llena de «ya me ocuparé de eso después». Dios entiende. No es tan grave. Oraba cuando lo necesitaba, no cuando quería estar cerca de Jesús. Conocía el nombre de Jesús, pero no vivía como alguien que realmente lo seguía. Lo digo sin orgullo. Lo digo con vergüenza, de hecho, porque eso es precisamente lo que quedó al descubierto cuando morí. El día que todo ocurrió, no hubo ninguna advertencia, no hubo ninguna visión previa, ningún sueño, ninguna premonición. Fue un día normal, absolutamente normal. Recuerdo pensar en cosas mundanas,
pequeñas preocupaciones, planes sencillos, hasta que mi cuerpo empezó a fallar. Primero, un mareo extraño, luego una presión en el pecho que nunca antes había sentido. No era ansiedad ni cansancio, era como si realmente estuviera saliendo mal. Recuerdo la sensación de intentar respirar y que el aire no entrara correctamente. Después de eso, todo se volvió oscuro. No era como dormir, no era como desmayarse. Era como si alguien hubiera desconectado la realidad de golpe. Silencio absoluto, sin dolor, sin sonido, sin sensación física. Pero al mismo tiempo estaba consciente, mucho más consciente que nunca. En medio de esa oscuridad, sentí que algo me atraía, no con fuerza, ni con violencia. Era una llamada, una atracción. Y entonces vi una luz. No era una luz como la de una lámpara ni como la del sol. Era una luz viva. Una luz que no dañaba los ojos, sino que penetraba todo por dentro. Una luz que traía paz y al mismo tiempo verdad. Cuanto más me acercaba, más sentía algo que nunca había sentido en mi vida. Una paz profunda, mezclada con reverencia. No era una alegría eufórica, era algo más serio, más real. Era como estar ante algo eterno. Cuando pasé por aquella luz, supe sin que nadie me lo explicara que ya no estaba en el mundo físico. Y ahí es donde realmente empezó todo. Lo primero que sentí fue que el tiempo ya no funcionaba como lo conocemos. No había pasado ni futuro. Todo sucedía al mismo tiempo, pero sin confusión. Era como si cada segundo tuviera peso, significado. No podía ver los relojes, no podía ver el suelo, no podía ver el cielo, pero sabía exactamente dónde estaba. Y más que eso, sabía a quién me estaba enfrentando. Sentí una presencia incluso antes de ver nada. Una presencia tan fuerte, tan viva, que parecía sostener todo a su alrededor. No era algo aterrador, sino imponente. Un respeto profundo y automático que brotaba del alma. Y cuando me di cuenta, estaba delante de Jesús. Era demasiado real, más real que cualquier otra persona que hubiera visto con vida. Su presencia no ocupaba espacio, lo llenaba todo. No fue su rostro lo que más me impresionó, fueron sus ojos. No solo me miraban, me atravesaron en ese instante. Todo lo que fui, todo lo que oculté, todo lo que justifiqué, todo lo que escondí bajo la alfombra, ha salido a la luz. No como una acusación, sino como la verdad. Me vi como realmente era, sin máscara, sin excusas, sin argumentos. Y aún así, no fui rechazado. Me caí. No porque me lo dijera, ni porque alguien me empujara. Simplemente no podía mantenerme en pie. Mi espíritu reconoció quién era antes de que mi mente lo entendiera. Y allí en el suelo, lloré como nunca había llorado en mi vida. No lloraba de miedo, lloraba de arrepentimiento mezclado con alivio. Alivio de finalmente ser visto completamente y aún amado. Entonces me dijo algo que cambió completamente el curso de todo. No has terminado lo que viniste a hacer. Cuando dijo eso, empezaron a aparecer imágenes ante mí. No eran sueños confusos, eran escenas claras, intensas y directas. Vi gente, multitudes, vi países enteros, vi caos, vi miedo, vi gente corriendo sin saber a dónde ir, vi ciudades derrumbándose, vi familias separadas, vi un mundo que parecía haber perdido el control. Sentí una opresión en el pecho, aunque no tenía cuerpo. Era un dolor espiritual, el dolor de ver a la humanidad caminar sin percatarse del abismo que se avecinaba. Y entonces Jesús me hizo comprender que me estaba mostrando acontecimientos que aún estaban por suceder, cosas que el mundo no estaba preparado para afrontar. En ese momento la atmósfera cambió. Se mantuvo la paz, pero había una sensación de urgencia. Jesús me miró y me dijo algo que resuena en mí hasta el día de hoy. El tiempo que crees que tienes no es el tiempo que realmente tienes. Sentí un peso enorme. No era miedo,
era responsabilidad, y fue entonces cuando empezó a mostrarme lo que estaba por venir, no como una teoría, ni como una posibilidad, sino como algo que ya estaba en marcha. Vi el año 2026 acercándose como una sombra pesada sobre la tierra. Vi cómo estallaban las tensiones políticas, vi cómo se rompían alianzas, vi discursos incendiarios, vi a líderes tomando decisiones impulsados por el orgullo, la venganza y el poder. Y de repente algo se rompió, un detonante, un acontecimiento que parecía insignificante a ojos humanos, pero que desató algo mucho mayor. Fui testigo del comienzo de la Tercera Guerra Mundial. No fue todo de golpe, no fue un ataque global único e inmediato, fue como una secuencia de reacciones, un conflicto que condujo a otro, una respuesta que generó represalias, un país que se alzó contra otros países. Lo que más me impactó no fueron las armas en sí, sino la desesperación de la gente común. Gente que no tenía nada que ver con decisiones políticas y que pagaba el precio más alto. Vi el miedo extenderse como una plaga. Vi economías colapsar en muchos lugares. Vi escasez. Vi gente perdiéndolo todo de la noche a la mañana. Y en medio de todo esto, Jesús me hizo mirar no solo el caos externo, sino el caos espiritual que vendría con él. Dejó claro que no se trataba solo de una guerra entre naciones, era también una guerra espiritual, una exposición, una separación, porque Jesús me mostró que junto con la guerra física vendría una gigantesca agitación espiritual. Una multitud de voces se alzaron al mismo tiempo, cada una afirmando tener la verdad. Falsas promesas de paz, falsos salvadores, discursos que parecen hermosos, inclusivos, llenos de esperanza, pero vacíos de arrepentimiento y obediencia. Y mucha gente iba a caer en la trampa, no porque fuera mala, sino porque nunca quiso profundizar más. Me volví hacia Jesús con el corazón apesadumbrado y le pregunté sin usar palabras: ¿por qué todo esto? Y la respuesta llegó directa, sin rodeos: porque el mundo rechazó la verdad cuando aún había tiempo. En ese momento me hizo ver algo que me dolió profundamente. Vi que Dios no traía el caos. El caos era el resultado de un mundo que eligió vivir sin Él. Un mundo que eliminó a Dios de las decisiones, de la moral, de la conciencia, pero aún así quería los beneficios. Quería paz sin arrepentimiento. Quería bendición sin cambio. Quería salvación sin cruz. Jesús me mostró que 2026 sería un año de exposición. Nada permanecería oculto, no solo los gobiernos, sino también las personas, las intenciones y los corazones. Vi amistades destrozadas, familias destrozadas, no solo por la guerra en sí, sino por las decisiones que cada persona tendría que tomar ante la verdad. Jesús me mostró que muchos cristianos serían confrontados, no perseguidos al principio, sino confrontados internamente. Una fe cómoda no sobreviviría a la presión. Una fe superficial se desmoronaría rápidamente. Solo quienes tenían una relación verdadera se mantendrían en pie. Quienes tenían intimidad, quienes habían aprendido a obedecer cuando aún era fácil. Dejó claro que la guerra sería un megáfono, un grito demasiado fuerte para ser ignorado. No porque a Dios le guste el sufrimiento, sino porque, por desgracia, mucha gente solo se detiene a escuchar cuando todo se derrumba. Y aún así, me mostró que aún habría misericordia, aún habría una oportunidad, pero no para siempre. Fue entonces cuando dijo algo que me hizo temblar: el mayor peligro en estos días no será morir, sino perderse. He visto a gente sobrevivir físicamente y morir espiritualmente, y he visto a otros perderlo todo materialmente, pero encontrar la salvación. Comprendí que lo que estaba en juego no era solo la vida o la muerte aquí en la tierra, era la eternidad. En ese momento sentí un peso enorme sobre mí, un llamado que no había pedido, pero que estaba siendo puesto en mis manos. Jesús dejó claro que regresaría, que advertiría, que hablaría aunque tuviera miedo, aunque no me creyeran. No fijar fechas por curiosidad, sino para provocar el arrepentimiento mientras aún hay tiempo. Y fue entonces cuando empezó a mostrarme mi propio papel en todo esto. Cuando Jesús comenzó a mostrarme mi papel, sentí un verdadero impulso de dar marcha atrás. Pensé: no soy ese tipo de persona, no sé hablar elocuentemente, no tengo autoridad para eso. Y en ese mismo instante comprendí que ese pensamiento no era nuevo.
Era el mismo pensamiento que silencia a tanta gente, el mismo pensamiento que les impide seguir con las advertencias. Jesús me hizo verme como Él me veía, no como me veía a mí mismo, lleno de inseguridades y limitaciones, sino como alguien que había sido alcanzado por la misericordia, y dejó claro que el mensaje no se trataba de mí, nunca lo fue, se trataba de obediencia. Me dijo con tranquila firmeza: vas a advertirles no porque todos vayan a escuchar, sino porque algunos necesitan escuchar. Y eso cambió todo dentro de mí. Vi a gente común siendo tocada por Dios en medio del caos. Personas que nunca habían entrado a una iglesia antes de arrodillarse por primera vez. Personas que se burlaban de la fe clamando por misericordia. Vi corazones rotos surgir de donde nadie los esperaba. Pero también vi lo contrario. Vi a la gente endurecerse aún más. Vi a gente culpando a Dios, negándolo todo, rebelándose, incluso después de ver señales claras. Jesús me mostró que la guerra de 2026 sería no solo una crisis global, sino un punto de inflexión espiritual, un antes y un después. Nada volvería a ser igual. La falsa sensación de seguridad se desmoronaría. La idea de que siempre ha sido así y siempre será así se haría añicos, y mucha gente se daría cuenta demasiado tarde de que habían construido sus vidas sobre cosas frágiles. Vi el miedo dominando las decisiones. La gente elegía lo que les convenía, no lo correcto. Vi acuerdos para sobrevivir. Vi principios que se vendían a bajo precio. Y Jesús me hizo entender que la prueba no solo sería externa, era interna. ¿Quién eres cuando todo lo que te daba consuelo desaparece? Fue en ese momento cuando dijo algo que me atravesó como una espada. Muchos dicen que me aman, pero pocos confían en mí cuando pierden el control. Esa frase seguía resonando dentro de mí porque me veía allí. Yo también amaba la idea de Dios, pero me resistía a confiar plenamente en Él. Quería protección sin rendirme por completo. Quería guía sin renunciar a mi propia forma de ser. Y Jesús me mostró que este tipo de fe no se sostiene en tiempos difíciles. Sentí un tirón, una presión, como si ese tiempo estuviera llegando a su fin. No quería irme. Después de todo lo que veía, después de comprender lo que me esperaba, lo último que quería era volver a un mundo que vive distraído. Miré a Jesús y, sin palabras, le rogué que se quedara, y él respondió con algo sencillo, pero definitivo: aún no es tu momento. En ese momento, sentí que algo se sellaba en mi interior, una responsabilidad que llevaría conmigo, un recuerdo imborrable, un llamado que no podía fingir que no escuchaba. Y entonces todo empezó a desvanecerse, la luz, la presencia, esa claridad absurda. Y supe que volvería, no porque quisiera, sino porque lo necesitaba, y porque alguien necesitaba oírlo. El regreso fue violento, no en el sentido de agresión, sino en el de contraste. Fue como dejar un lugar donde todo tenía sentido y ser arrojado de nuevo a un mundo pesado, ruidoso y confuso. Sentí mi cuerpo incluso antes de abrir los ojos. Peso, dolor, una opresión en el pecho tan fuerte que parecía que me aplastaban el corazón desde dentro. El aire me inundó los pulmones como fuego. Javé. Intenté respirar desesperadamente, como quien lleva demasiado tiempo bajo el agua. Oí voces, gritos, sonidos metálicos, un monitor pitando insistentemente. Una luz brillante me dio en la cara. Alguien me decía que había vuelto, y en medio de todo eso, oí un grito roto y desesperado, de esos que reconocería en cualquier lugar. Era mi madre. Los días que siguieron fueron extraños. Mi cuerpo estaba aquí, pero mi mente seguía atrapada entre dos mundos. Me quedaba dormido y me despertaba con esa sensación de urgencia en el pecho. No era una ansiedad común, era como si algo me quemara por dentro, rogando por salir. Reviví las escenas, la guerra, el miedo de la gente, la mirada de Jesús, sus palabras resonando en mi mente todo el tiempo. Al principio intenté ignorarlo, juro que lo intenté. Pensé que podría ser un trauma, un efecto secundario de la medicación, mi imaginación. Pensé que desaparecería con el tiempo, pero no desapareció. Al contrario, cuanto más intentaba fingir que no había pasado nada, más pesado me sentía.
Era como llevar un secreto demasiado grande para mantenerlo oculto. Empecé a hablar con Dios de otra manera, ya no con frases prefabricadas ni con peticiones vacías. Hablé con miedo, con vergüenza, con sinceridad. Seguí diciendo, no sé cómo hacer esto, no quiero que me juzguen, no quiero que me llamen loca. Y la respuesta siempre llegaba de la misma manera, silenciosa, pero firme. Solo necesitas hablar. Fue entonces cuando comprendí algo importante. La advertencia no pretendía convencer a todos, no pretendía demostrar nada. Se pretendía despertar a aquellos que todavía tenían oídos para oír. No me llamaron para discutir fechas, teorías o política. Me pidieron que dijera que 2026 no será solo otro año difícil, será un hito, un punto de inflexión. La tercera guerra mundial que he visto no comienza con sirenas globales sonando el mismo día. Empieza con decisiones equivocadas acumuladas, con orgullo, con ansias de poder, con mentiras repetidas hasta convertirse en verdad. Y cuando el mundo se dé cuenta de lo que está sucediendo, mucho ya se habrá perdido. Pero lo que más me duele al decir esto no es el miedo a la guerra en sí. Es saber que muchas personas estarán más dispuestas a almacenar alimentos que a examinar sus propios corazones, más preocupadas por sobrevivir físicamente que por alinearse espiritualmente. Jesús me dejó claro que la mayor preparación no es externa, es interna. No te dijo que vivas con miedo, al contrario, el miedo paraliza. Lo que digo es, despierta, deja de procrastinar, deja de negociar con tu conciencia. Deja de tratar a Dios como un plan B. El tiempo que parece que tienes ahora no estará disponible más tarde. Me di cuenta de que en 2026 muchas personas solo buscarán respuestas cuando todo ya se esté desmoronando. Y todavía habrá gracia, todavía habrá misericordia, pero el costo será mayor. No porque Dios cambie, sino porque un corazón endurecido tarda más en rendirse. Regresé con este mensaje no porque sea especial, sino porque me alcanzó, y porque aunque tenía miedo, elegí obedecer. Sé que algunos se reirán, otros no lo creerán, otros se ofenderán, pero si una sola persona se despierta, habrá valido la pena. Aquellos que han cimentado su fe en Jesús permanecerán en pie, aun cuando sean sacudidos. Aquellos que construyeron sus vidas sobre la comodidad, la tradición o la religión vacía, se derrumbarán junto con el sistema. Y esto no es un castigo, es una consecuencia. Dios no estará ausente, al contrario, estará más cerca de nunca a aquellos que realmente lo buscan. Incluso en medio de la guerra, incluso en medio del caos, habrá testimonios de provisión, liberación y transformación, pero no para alimentar el orgullo espiritual, sería para demostrar que Él sigue siendo Dios, aun cuando el mundo pierde el pie. Aún hay tiempo, pero no tanto como parece. Por favor, no lo ignores. No por miedo, sino por amor, porque al final no se trata de guerra, ni de fechas, ni de caos. Se trata de para quién vives y con quién te quedarás cuando todo acabe. Si este mensaje realmente te llegó, haz algo ahora. Detente unos segundos y examina tu corazón. No lo dejes para mañana. Escribe tu ciudad y la palabra despierto en los comentarios. Quiero orar por ti y tu familia. Y si conoces a alguien que tiene una fe tibia o que vive en piloto automático, envíale este video hoy mismo. No esperes. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque los próximos videos seguirán en la misma línea, sin tapujos, con lo que he visto y lo que necesito contar. Y recuerda esto, el mayor peligro en estos días no será morir, sino perderse.